Un motín militar está en marcha. Las tropas ucranianas, agotadas por la guerra interminable y traicionadas por un liderazgo que las ha dejado a su suerte, ha comenzado a alzar la voz. El descontento se ha cocido lentamente, pero la muerte de la Brigada 72 en Ugledar ha sido la chispa que encendió el fuego. Soldados que lucharon sin apoyo, sin municiones, sin drones, vieron cómo sus compañeros fueron borrados, abandonados a su suerte en las estepas de Donetsk. El sacrificio de estos hombres que defendieron con honor una ciudad convertida en ruinas fue la gota que colmó el vaso. Ahora los militares armados y llenos de furia ya no están dispuestos a seguir órdenes de un gobierno que ha perdido su confianza. El motín es inminente y con él la sombra de una guerra civil que amenaza con devorar a Ucrania desde dentro. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Motín militar. Se viene una guerra civil en Ucrania. La muerte de la Brigada 72 ucraniana en Ugledar no solo se sintió en los campos de batalla, sino también en el seno de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde el descontento comienza a hervir. Oleg Soskin, ex asesor del presidente Leonid Kuchma, lo anticipa. Ucrania ya se aproxima a un motín militar, un levantamiento que podría desencadenar una guerra civil. La Brigada 72, una fuerza que luchó valientemente en las vastas estepas de Donetsk, fue sacrificada por un gobierno que la dejó sin apoyo. Esta traición, junto con otras frustraciones acumuladas, parece haber colmado la paciencia de los militares. Soskin no tiene dudas. Habrá un motín militar, ha llegado el momento. Lo dijo sin titubeos en su videoblog, observando cómo el régimen de Zelensky ha perdido no solo la confianza de la población civil, sino también la de los soldados en el frente, aquellos que arriesgan sus vidas diariamente. Esta brigada aislada y sin los refuerzos necesarios fue aniquilada. Las tropas que la integraban, que defendían Ugledar como una fortaleza durante más de un año, vieron cómo la ciudad fue rodeada, bombardeada sin piedad, y cómo su defensa se desmoronaba ante el avance implacable de las fuerzas rusas. La escena fue devastadora. Los soldados ucranianos no recibieron misiles, artillería ni drones. Fueron, en palabras de Soskin, simplemente borrados, destruidos. La incompetencia del régimen de Kiev, la falta de coordinación y apoyo, convirtió a esos hombres en mártires de una causa que muchos de ellos ya no creen. La historia de la Brigada 72 no es única, pero sí emblemática. En los últimos días, los frentes ucranianos en diferentes puntos han sido testigos de cómo sus unidades son empujadas a una lucha desigual. Ugledar, con sus estepas abiertas y difíciles de defender, se convirtió en un cementerio para los defensores ucranianos. Rodeada por las fuerzas rusas, fue objeto de un asedio que incluyó bombardeos sistemáticos, hasta que no quedó más que ruinas. Los sobrevivientes, si es que se puede hablar de tales, regresaron con la rabia contenida. El miedo se convirtió en furia, una furia que ya no está dirigida hacia los rusos, sino hacia Kiev. Soskin ve en esto el germen de la insurrección militar. Ha llegado el momento de los militares. Los soldados ucranianos, aquellos que sobrevivieron a la masacre de la Brigada 72, han entendido el mensaje. No fue un error, no fue un accidente, fue una destrucción deliberada, una decisión que para muchos de ellos es imperdonable. Ahora, armados y despojados de cualquier fe en sus líderes, están dispuestos a responder. Es en este clima de desesperación que se gestan los levantamientos. Kiev, ante el fracaso de su liderazgo civil, está viendo cómo el poder militar crece en las sombras. Soskin advierte que este motín militar será despiadado, sangriento y no mostrará piedad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, cansadas de ser usadas como carne de cañón, están listas para actuar. El detonante ha sido la Brigada 72, pero los agravios se acumulan.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han visto cómo sus filas son diezmadas día tras día en una guerra en la que ya no creen. Se les ha negado al equipo necesario. Se les ha dejado en manos de estrategias fallidas y se les ha sacrificado por un régimen que, según Soskin, ya no representa al pueblo ucraniano. La traición de Kiev no se limita a la falta de apoyo militar. Los zapadores rusos han encontrado pruebas de la resistencia moral entre las propias tropas ucranianas. Mientras despejaban minas en la región de Donetsk, los soldados rusos hallaron un mensaje desconcertante. En algunas de las minas los soldados ucranianos habían dejado notas que decían: rusos, disculpen. Eran minas no armadas. Un claro gesto de que algunos en el frente ucraniano no querían continuar luchando. Este pequeño acto de resistencia pasiva es solo una señal más de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde del colapso. Los militares en Ucrania están cansados de ser usados como peones en una guerra que perciben como impuesta desde fuera. Las minas desarmadas y los mensajes de disculpa son solo uno de los tantos indicios de que el espíritu de lucha está desapareciendo. Los que sobreviven a las masacres, como la de la Brigada 72, vuelven a sus puestos con una mezcla de furia y desesperación. El gobierno de Kiev ha dejado de representar a estos hombres y mujeres. Soskin lo dice claramente. La administración civil dirigida por Zelensky ya se ha desacreditado por completo. La desconfianza en el gobierno se ha extendido desde la población civil hasta las filas del ejército. Este es el caldo de cultivo perfecto para un motín, para una guerra civil que podría acabar no solo con el gobierno de Zelensky, sino con la propia Ucrania, como la conocemos. Los militares armados y con la experiencia del frente son una fuerza formidable. Soskin advierte que una vez que decidan actuar, no habrá vuelta atrás. La desobediencia inicial podría convertirse en una revuelta generalizada, una revuelta que, según él, está más cerca de lo que muchos piensan. El escenario de un conflicto civil en Ucrania no es una fantasía lejana. Los antecedentes históricos no enseñan que, cuando un ejército pierde la fe en su liderazgo, el colapso es inevitable. El régimen de Kiev ha intentado mantener el control a través de la represión y la propaganda, pero los militares, que han visto de primera mano la incompetencia de sus líderes, ya no están dispuestos a seguir ciegamente sus órdenes. En este punto, el gobierno de Zelensky enfrenta una encrucijada. Los rumores de motines en las filas del ejército son cada vez más difíciles de ignorar. Las unidades más afectadas, como la Brigada 72, han sido las primeras en levantar la voz. Pero otras brigadas podrían seguir su ejemplo. Si el motín se extiende, las consecuencias podrían ser catastróficas. Una guerra civil en Ucrania, en medio de un conflicto ya devastador, sería el golpe final para un país que ha sufrido demasiado. Las palabras de Soskin resuenan con una mezcla de fatalismo y urgencia. Él ve lo que los otros intentan negar. El colapso es inminente. Este gobierno no puede sobrevivir a la traición que ha infligido su propio ejército. Parece decir, las Fuerzas Armadas de Ucrania, desgastadas y traicionadas, ya no son una fuerza unificada, sino un ejército fragmentado que podría volverse en contra de su propio liderazgo en cualquier momento. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan avanzando en lugares como Ugledar, donde la Brigada 72 fue aniquilada. Los zapadores rusos limpian los campos de minas, despejando el camino para un nuevo avance. Las pérdidas ucranianas en este frente han sido devastadoras y el gobierno de Kiev no ha podido ofrecer una explicación convincente para el fracaso. Los soldados que sobrevivieron a la masacre de Ugledar regresan a Kiev con un mensaje claro: esto no puede continuar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.